Muy buenas tardes. A continuación, la clase correspondiente a la unidad 4 de Psicología de la Personalidad 1, en donde se desarrollará el tema Métodos y estrategias de investigación en Psicología de la Personalidad. Esta clase tiene como objetivo estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Los núcleos temáticos correspondientes a esta unidad son la investigación en la psicología de la personalidad, donde se describirán lo que son los aspectos metodológicos, los diseños de investigación, las estrategias clínicas y las cuestiones éticas relacionadas con la investigación de la personalidad. Comenzaré diciendo que los rasgos de la personalidad, entre los que tenemos la ansiedad, la impulsividad e inteligencia, entre otros, pueden atribuirse en parte a peculiaridades del cerebro. Los rasgos individuales se hallan en la anatomía y la actividad cerebral, así como en la carga genética. Las características de la personalidad surgen de la interacción entre los genes, el cerebro y el ambiente. La personalidad es un aspecto del individuo que se desarrolla durante toda la vida. Los mayores cambios se producen antes de los 30 años, pero también más allá de los 70. Las personas cambian a lo largo de su vida debido a la maduración biológica, las exigencias del entorno y las experiencias personales. Estas, en parte, dependen del propio individuo, quien las elige acorde con su personalidad. El concepto de personalidad se refiere a la manifestación de características relativamente estables en la forma de pensar, sentir y actuar. Los psicólogos de la personalidad han desarrollado múltiples instrumentos para clasificar y describir las diferencias individuales en relación a la experiencia y la conducta. Entre ellos destacan los cuestionarios estandarizados. Estos van a permitir determinar de forma empírica las facetas de la personalidad, como es, por ejemplo, el cuestionario Big Five que mide o conocido como modelo de los 5 factores de la personalidad. Comencemos a hablar en específico de los aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad. Podemos decir que existen 3 grandes estrategias tradicionales en la investigación de la personalidad, que son la experimental, la correlacional y la clínica. La aproximación experimental al estudio de la personalidad tiene como finalidad encontrar leyes generales o universales de la conducta. Se busca la respuesta a 3 cuestiones metodológicas fundamentales. En primer lugar, ¿qué diseños de investigación se usan? ¿Cuáles son los procedimientos de medida y evaluación de la personalidad? ¿Qué análisis de datos se aplica? En cuanto a los diseños, se tiene que solo un 3% de los trabajos en el área de investigación de la personalidad incluye investigaciones de carácter longitudinal, siendo el 97% restante estudios transversales. De estos, en primer lugar, estaban los estudios de campo y en segundo lugar, los de laboratorio. En cuanto a la obtención de los datos, se tiene que el 88% procedían de cuestionarios. La correlación suele ser la técnica estadística más utilizada. Dentro de los métodos explorados que se centran en el método de investigación, los análisis estadísticos es una forma de obtener datos. Los estudios experimentales van disminuyendo
al tiempo que aumentan los estudios transversales, que han resultado ser los más utilizados. También van disminuyendo los procedimientos derivados del análisis de diferencias de medias, tanto paramétricos como no paramétricos, aumentando los análisis basados en la correlación. Se empieza a dar un mayor uso de los modelos de ecuaciones estructurales. Los cuestionarios y las medidas de autoinforme son las variables dependientes más utilizadas. Resumiendo los aspectos metodológicos mencionados, podemos decir que los diseños más utilizados son los transversales, repartidos entre estudios de campo y estudios de laboratorio. Estos últimos se encuentran en disminución. Los análisis estadísticos más utilizados son los correlacionales, entre los que tenemos el uso de las correlaciones, los análisis factoriales y los análisis de regresión. Todos estos aspectos que acabo de mencionar, ustedes lo deben haber visto ya en psicometría. Y otro de las estrategias son los de contrastes de medias, que consiste en el análisis de varianza y las pruebas T. Para la obtención de datos, se recurre en gran medida al uso de cuestionarios y a las pruebas autoinformadas. En la psicología de la personalidad podemos decir que la pluralidad metodológica es enorme, aplicándose una gran variedad de diseños, de análisis de datos y de formas de medir la personalidad y obtener datos para las investigaciones. Además de los aspectos que tienen que ver con el diseño, la estadística y las fuentes más usados, se aprecia el aumento de los estudios longitudinales y el uso de otras fuentes de datos, como son los registros diarios y los muestreos de experiencia. Por otra parte, hay autores que hacen referencia a que en psicología de la personalidad hay 4 métodos de investigación. La especulación, donde se utiliza el razonamiento inductivo o deductivo acerca de un objeto de estudio, el método científico, el método observacional clínico y el método correlacional, que incluye análisis y tratamiento de pacientes, como el análisis de casos individuales. Por último, no menos importante, el método experimental. Las técnicas que más se utilizan se refiere a los procedimientos de evaluación, entre las cuales tenemos la observación, que es una técnica por excelencia dentro de la psicología, la autoobservación, los diseños de caso único o los estudios de casos, los análisis estadísticos y los registros psicofisiológicos. Los test vienen a constituir también instrumentos específicos y concretos de evaluación, especialmente diseñados para explorar el constructo denominado personalidad. Ahora bien, hablemos de lo que son propiamente los diseños de investigación, dentro de los cuales tenemos las estrategias clínica, correlacional y experimental. La estrategia clínica sería la que han seguido los teóricos de la personalidad centrados en el análisis y el tratamiento de pacientes o de los casos individuales. Desde estas conceptualizaciones de la personalidad, derivadas de la práctica clínica, de la relación con el paciente y del estudio de casos individuales, se busca el análisis de la persona en su totalidad de forma ideográfica, aunque al mismo tiempo es difícil hacer generalizaciones. No hay que igualar el análisis de casos clínicos tal como se recogen en las revistas especializadas, que tienen como objetivo mostrar a la comunidad científica y en especial a los psicólogos clínicos cómo se ha procedido en esos tratamientos con el objetivo de facilitar su trabajo ante problemas similares.
con los estudios ideográficos que sí tienen como objetivo formular nuevos planteamientos que se incorporen a las teorías o modelos de la personalidad. Por su parte, las dos estrategias más utilizadas en la investigación actual de la personalidad son la estrategia correlacional y la estrategia experimental. Vamos a comenzar hablando de la estrategia correlacional, la cual se basa en analizar la relación entre variables sin introducir la manipulación en las mismas. Galton y Pearson introdujeron el coeficiente de correlación como un índice de cómo las diferencias en una variable se relacionaba con las diferencias en otras variables. Esta estrategia se emplea para describir relaciones que ocurren entre variables de forma natural, mientras que en el método clínico el énfasis se pone en la observación y en el estudio del individuo de forma total o integrada. En el enfoque correlacional se hace hincapié en la medición de las características de personalidad en muestras amplias de sujetos y en las relaciones entre los elementos integrantes de la personalidad medidos en cada ocasión. El estudio correlacional se apoya en correlaciones, es decir, en relaciones entre dos variables. Se apoya en regresiones, esto es, cuando cambia la variable y en función del cambio en la variable x. Y se apoya también en los análisis factoriales que permiten reducir un número elevado de variables correlacionadas entre sí a un pequeño número de factores más fácil de manejar e interpretar. Este tipo de estrategias tiene importantes ventajas, entre las que se tienen poder estudiar al mismo tiempo un número amplio de variables, recogidas en un entorno natural sin la artificialidad que puede introducir el estudio en el laboratorio. Por otra parte, analizar las relaciones entre ellas e incluso hablar de predicciones. Una limitación que se ha encontrado a la estrategia correlacional es que los datos obtenidos a partir de estos procedimientos nos indican si las variables se relacionan o no, pero el hecho de que lleguen a hacerlo significativamente no implicaría causalidad. Ahora bien, hablemos de la estrategia experimental, donde la manipulación de una variable, que en este caso sería la variable independiente, con al menos dos niveles, afecta a alguna observación psicológica, que en este caso llamaremos variable dependiente. Las diferencias de media que resultan de una manipulación experimental reflejarían efectos causales directos de la variable independiente en la variable dependiente. En psicología de la personalidad, el diseño experimental puede consistir en estudiar cómo una o más variables de la personalidad se combinan con una o más variables experimentales, ambas consideradas como variables independientes desde el momento en que son controladas o manipuladas por el experimentador. Para afectar una variable dependiente o estado, la variable independiente sería la causa o el estímulo y la variable dependiente el efecto o la respuesta. Con las variables personales, una posibilidad es tomar puntuaciones extremas o personas con puntuaciones altas, medias y bajas, o utilizar la mediana para formar dos grupos, siendo altos los que están por encima de dicho valor y los bajos los que quedan por debajo. Cuanto más extrema es la formación de grupos, más se potencia el efecto de la variable psicológica. Cuando en un diseño experimental se toma al menos una variable independiente de personalidad, cuyos niveles o grupos se forman por selección,
se habla entonces de diseños experimentales de personalidad. Una manipulación por azar sería cuando la asignación de los sujetos a los niveles o condiciones de la variable se hace de forma aleatoria. Existen dos tipos de diseños experimentales utilizados en la investigación en la personalidad. En ambos, la variable de interés es la variable psicológica, dentro de los que se tienen los denominados diseños intersujeto y diseño intrasujeto. El diseño intersujeto es aquel donde cada persona es asignada al azar a una condición. Por su parte, el diseño intrasujeto es en el que todos los sujetos pasarían por todas las condiciones. Si se sigue una estrategia correlacional, se puede hablar de asociaciones, pero si se usa un diseño experimental, se pueden establecer relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, si se analiza la relación entre extraversión y afecto positivo y se obtiene una correlación significativa y positiva, no se puede saber si ser extravertido lleva a mostrar un afecto positivo o si ser extravertido hace que se responda más a los estímulos positivos. Solo se puede decir que cuanta más alta es la puntuación en una de las dos variables, más alta es la puntuación en la otra variable. Esto es si la correlación es de signo positivo. El estudio de la personalidad se podría beneficiar de la combinación tanto de las metodologías correlacionales como del diseño experimental. De esta forma se pueden plantear, desarrollar y probar explicaciones causales sobre cómo las diferencias individuales en personalidad se combinan con la situación. Ahora bien, cuando se encuentran resultados consistentes en ambas situaciones, se puede aumentar la confianza en las conclusiones. Hablemos ahora de lo que son los diseños transversales y longitudinales. Los estudios en personalidad, además de poder seguir estrategias clínicas, correlacionales o experimentales, también pueden llevarse a cabo en un momento del tiempo o pueden recogerse datos en diferentes momentos temporales. En un estudio transversal, las medidas se obtienen en un único momento temporal, mientras que en un estudio longitudinal, al comparar la misma muestra de sujetos en distintos momentos temporales, se pueden analizar los procesos de cambio directamente asociados con el paso del tiempo. Una forma de analizar si las variables de personalidad causan determinados efectos o consecuencias sería mediante análisis longitudinales en los que se puede estudiar si las variables evaluadas en el tiempo 1 afectan al resultado registrado en el tiempo 2. Para ello, es importante medir ese efecto también en el tiempo 1, porque si en el segundo momento el factor o variable de personalidad estudiada es significativo, indicará que es responsable del cambio mostrado en la variable resultado con respecto a la primera medida. Cuando hablamos de diseños de investigación para el estudio de la personalidad, no podemos dejar de mencionar lo que son los estudios nomotéticos e ideográficos, que fue una propuesta popularizada por Gordon Allport, que como ustedes bien saben, es uno de los principales representantes de esta disciplina. Como acabo de mencionar, Allport fue quien popularizó el uso de los términos nomotético e ideográfico. El término nomotético es de origen griego y significa ley, mientras que el término ideográfico deriva de la misma fuente que la palabra idiosincrásico y hace referencia a la forma particular de ser, es decir, a todas aquellas
elementos característicos de cada persona. El enfoque nomotético busca identificar dimensiones de personalidad que pueden ser cuantificadas o medidas y las usa para comparar grupos de individuos. En estas investigaciones se analiza cómo funciona y se relacionan determinadas variables en una muestra relativamente amplia de personas. En los estudios ideográficos, el objetivo sería estudiar a una persona en profundidad, de forma integrada, con el fin de entender o explicar su conducta, es decir, explicar su individualidad en lugar de cuantificar diferencias de personalidad entre grupos de individuos. Mientras los estudios nomotéticos buscan identificar patrones globales de conducta de las personas, los estudios ideográficos buscarían identificar patrones o perfiles individuales de conducta a lo largo del tiempo y de las distintas situaciones. En los estudios nomotéticos, las medidas que se utilizan se refieren al grupo analizado. Al hablar del grupo total se obvia la información más individualizada, asumiendo que lo que es verdad para la persona promedio es verdad para cada persona, hecho que se conoce en investigación como falacia nomotética. Por ejemplo, si la media en la variable extraversión es de 50, puede haber personas en el grupo que tengan 80, 20 o 40, o que la puntuación obtenida salga de la suma de respuestas a diferentes ítems o facetas dentro del factor de extraversión, o que las personas presenten determinadas cogniciones y emociones que no se están considerando en este análisis y que permitirían entender su conducta y sus reacciones ante las situaciones específicas. Sin embargo, desde el enfoque nomotético, el interés estaría en conocer el funcionamiento de la variable extraversión, con qué otras variables y conductas se relaciona o qué predicciones generales se pueden hacer a partir de su estudio. Los análisis intrasujeto permiten precisamente evitar esta falacia nomotética, ya que los datos son específicos de cada persona analizada. Además, el medir las experiencias de las personas a lo largo de las situaciones permite una conceptualización de la personalidad más contextualizada, es decir, más próxima al contexto o situación. Desde esta perspectiva, las personas muestran una tendencia a comportarse de una determinada forma si se dan ciertas circunstancias, en lugar de hablar de una tendencia a comportarse siempre de esa manera. En la medida en que los registros son en tiempo real o próximos al mismo, en lugar de retrospectivamente, aunque siguen siendo autoinformes, se evitan los posibles sesgos que introduce la memoria y el paso del tiempo, a la vez que se acumulan muchas medidas o registros, con lo que aumenta su fiabilidad. En conclusión, en la psicología de la personalidad se necesitan de ambos métodos, es decir, el nomotético e ideográfico, porque busca conocer y explicar la dinámica de funcionamiento de una persona particular, pero también establecer conocimientos que le permitan hablar de la estructura y funcionamiento de la personalidad de forma general. Cuando se intentan combinar ambas estrategias, se habla de una aproximación idiotética, término propuesto por Lamiel que busca llegar de lo particular a lo general. A través de los modelos multinivel se podrían analizar los procesos dentro de la persona y dentro de grupos de personas. Si se utiliza el paquete estadístico SPSS, se recurriría a los llamados modelos lineales mixtos, que se aplican cuando se tienen muchas observaciones por persona y un número no muy alto de participantes. Con esto cerramos el punto correspondiente a los diseños de investigación para el estudio de la personalidad y pasaremos a hablar de
lo que son las cuestiones éticas en la investigación de la personalidad. Al respecto, podemos decir que hay dos cuestiones éticas que deben respetarse en la investigación de la personalidad. Hay diseños que incluyen manipulaciones, como son situaciones de estrés, feedback de fracaso, inducción de estados de ánimo, tristeza, irritabilidad o miedo, que pueden ser negativos para los sujetos estudiados. Es necesario respetar la privacidad de la información obtenida. Para proteger el bienestar y el derecho a la intimidad de las personas que participan en las investigaciones, se han elaborado protocolos que deben seguirse y de cuyo cumplimiento velan los comités de ética de las distintas instituciones. No solo en los estudios psicológicos, sino en todos aquellos estudios que se realizan con personas. Es decir, casi todos aquellos estudios que están relacionados con el área médica. Estos protocolos son los que se denominan consentimientos informados, que, por ejemplo, en nuestro país no es muy común utilizar el consentimiento informado escrito. Este consentimiento informado se hace de manera verbal. Sin embargo, en las investigaciones de carácter formal o que vengan derivadas de grandes instituciones, sí se acostumbra a firmar este tipo de consentimiento informado a los sujetos que se sometan a este tipo de investigación. Si en algún caso no puede darse toda la información para no desvelar el objetivo del trabajo y sesgar los resultados, debe darse después una completa explicación de lo que se ha hecho, de forma que cuando los sujetos abandonen el laboratorio o el despacho donde se haya llevado a cabo el experimento o la recogida de datos, sepan que las instrucciones recibidas y lo que ha podido experimentar formaban parte de un procedimiento del estudio. Si un comité entiende que un proyecto de investigación es cuestionable desde el punto de vista ético o si los derechos, bienestar o la privacidad de los participantes no quedan suficientemente protegidos, los métodos deben modificarse y subsanarse los problemas detectados. En caso contrario, la investigación no se aprobaría y no podría realizarse. Sobre la investigación y la redacción de los resultados y proceso de las investigaciones, también existen normativas que coadyuvan a tener un comportamiento ético y respetar las ideas de otras personas que antes han tratado temas que se están abordando en investigaciones actuales. Es importante destacar que para el respeto de las ideas y producción de otros investigadores, han sido creados estilos y modelos que guían a los investigadores para la correcta referenciación y citación de los mismos en su informe o artículo académico. Entre ellos destaca el muy conocido dentro del área de la psicología, conocido como estilo APA, el cual fue creado por la Asociación de Psicólogos Americanos y es un manual muy utilizado en el ámbito empresarial y en el ámbito clínico. Las normas APA establecen ciertos tipos de formatos para cada cita, ya que hay normas para citas textuales cortas, es decir, aquellas que tienen hasta 39 palabras, citas textuales largas, que son aquellas oraciones con más de 40 palabras, y aquellas que son parafraseadas. Para poder hacer uso de las citas sexuales cortas, estas se pueden comenzar mencionando al autor y año de la publicación. Luego se procede a redactar la oración que se quiere, usar entre comillas y al final de la oración colocar el número de página de donde se obtuvo esa idea. Por otra parte, las citas textuales largas deben de estar separadas del resto del texto y poner sangría a la izquierda. Al igual que la cita textual corta, se deben mencionar al autor, año y número de página donde se tomó la información. Al no utilizar alguna de estas normas en distintos países
puede estarse infringiendo con la ley dada para el derecho de autor. Así como existen tratados de comercio internacional, se han desarrollado tratados para proteger la propiedad intelectual a nivel mundial y así evitar la apropiación inadecuada de ideas. Todos estos acuerdos sirven para proteger el trabajo realizado de las personas, más aún en una época globalizada como la nuestra, donde la obtención de información es cada vez más fácil de obtener a través de todos los sistemas de búsqueda de información como Google. Ahora bien, cuando hablamos de los aspectos éticos relacionados con la investigación de la psicología de la personalidad, no podemos dejar de mencionar que en nuestro país los psicólogos nos guiamos por un código de ética del ejercicio de la profesión del psicólogo. Y dentro de este código de ética se mencionan algunas que tienen que ver con la utilización, aplicación de pruebas y el uso de los datos en el área de la investigación. Al respecto, el artículo 13 del mismo código cita literalmente: los psicólogos tienen el deber de realizar con la mayor dedicación y empeño las labores propias de sus funciones. También debe contribuir con su ejemplo y conducta a incrementar el nivel ético, científico y cultural en su área profesional. Es decir, que de acuerdo a este artículo, la actividad profesional del psicólogo debe estar regida por principios éticos, científicos y culturales apegadas a nuestra área. Por otra parte, el artículo 14 del mismo código refiere que es éticamente ineludible para el profesional de la psicología una constante preocupación por la formación intelectual, esforzándose por estar en permanente actualización de conocimiento respecto a los adelantos de la ciencia. Es decir, este artículo hace mención a la importancia de seguirse formando aún siendo profesionales. Por su parte, el artículo 15 reza que el respeto a la integridad de la persona humana en los distintos ámbitos donde se desempeñe como profesional constituye una de las más sagrados deberes del psicólogo, quien en todo momento debe velar por el bienestar individual y social en la prestación de sus servicios a personas naturales o a instituciones públicas o privadas, y en los campos de la investigación pura o aplicada. De acuerdo a este artículo, debemos proteger o respetar la integridad física, psíquica de las personas que sean objeto de nuestros servicios. Ahora bien, este código de ética también habla propiamente de los deberes éticos en el área de investigación. Y esto está plasmado en el capítulo 1, en el artículo 54, 55 y 57, 58 y 92. El artículo 54 refiere que la investigación en psicología debe inspirarse en los más elevados principios éticos y científicos. Por otra parte, el artículo 55 refiere que la investigación en psicología deberá ser realizada y supervisada por personas técnicamente entrenadas y científicamente calificadas. Es decir, que los investigadores en el área de la psicología deben ser personas que estén graduadas, personas que estén calificadas dentro del área de investigación y, por supuesto, que estén dentro de un proceso de supervisión de esa investigación. Ahora bien, el artículo 57 refiere que para proteger la integridad física y mental de la persona, la experimentación con humanos debe cumplir los siguientes requisitos. A. Toda persona debe expresar con absoluta libertad su voluntad de aceptar o rechazar su condición de sujeto de experimentación, salvo algunos de los casos contemplados en el artículo 56. B. Debe tener la facultad de suspender la experiencia en cualquier momento. C. Debe estar suficientemente informado acerca de la naturaleza, alcance, fines y consecuencias
que pudieran esperarse de la experimentación, excepto en aquellos casos en que la información pudiera alterar los resultados de la misma. Esto quiere decir que se debe proteger la información, la integridad de todas las personas, tanto a nivel físico y mental, y esto incluye incluso la aplicación de pruebas psicológicas de personalidad, que es el área que nos compete. A las personas que se sometan a investigación también deben garantizársele la asistencia médica y psicológica necesaria durante el tiempo que dura la experimentación y aún después de concluida esta, por las consecuencias que pudiesen resultar de la misma. Deben establecerse procedimientos que permitan compensarle por los riesgos que se deriven de la experiencia efectuada. El artículo 58 refiere que toda intervención o acción profesional de la psicología a nivel individual, de pequeños grupos o de la comunidad deberán regirse por las mismas normas éticas relativas a la investigación. Es decir, esto incluye el acto de evaluación psicológica y de psicoterapia. Por otra parte, el artículo 59 del Código de Ética del Psicólogo Venezolano refiere que toda investigación deberá ser calificada en función de su necesidad real, de su alcance y de los riesgos que implica. El investigador deberá tener sumo cuidado de transmitir las verdaderas razones de su investigación. En específico, el artículo 92 resalta que las pruebas psicológicas son un instrumento auxiliar de trabajo para aspectos específicos y por sí solo no constituyen elementos suficientes para el diagnóstico. De acuerdo a esto, no podríamos hacer un diagnóstico o establecer un juicio psicológico solamente a partir de los resultados de las pruebas psicológicas, sino que debemos valernos de otro tipo de estrategias para poder completar este proceso de investigación. Es importante en este momento resaltar que durante años se ha analizado el concepto de personalidad para entender el porqué del comportamiento de un individuo. Con el transcurso de los años ha surgido la necesidad de medir sus características psicológicas a partir de la construcción de instrumentos y estrategias que analicen y evalúen el comportamiento. En este sentido, la medición de la personalidad debe constar de datos objetivos, de una validez y confianza en el medio donde se realice esta evaluación. Para muchos autores, la personalidad es muy compleja de medir, por lo cual se han diseñado instrumentos, métodos para la investigación y la recolección de los datos de la personalidad en particular. Es importante utilizar dentro del proceso de evaluación de la personalidad una entrevista personal, esto con la finalidad de reunir datos específicos de la persona, utilizar test o pruebas objetivas o psicométricas, como se le conoce, que son los llamados inventarios de la personalidad, los cuales la mayoría tienen unas normas bien estructuradas y constan de respuestas cortas. También nos podemos valer del uso de los test proyectivos, que estos son estímulos ambiguos sencillos que pueden provocar respuestas diferentes, como también medir el carácter global o total de la personalidad con diferencias. En este sentido, entonces, podríamos ir cerrando con la idea de que el evaluador de la personalidad debe partir de hechos como conocer los instrumentos con los que va a evaluar, tener un fundamento teórico sobre ellos, manejar la técnica, es decir, lo que nosotros denominamos consigna, cuál es el autor de las pruebas, cuál es el objetivo de cada una de las pruebas que se utilizan en la personalidad. Se debe conocer la historia de la persona evaluada y a su vez establecer una serie de observaciones durante el proceso que se realiza con el evaluado. Pero también el evaluador debe tener claras sus responsabilidades e implicaciones éticas del proceso de evaluación.
Y desde luego saber que un instrumento psicológico es solo una herramienta propia de un proceso en el cual están involucrados otros agentes, de los cuales también se obtiene información. Así, gran parte de la responsabilidad de los resultados de un instrumento psicológico está en manos del evaluador y no de la prueba como tal. Para realizar una evaluación de la personalidad rigurosa, es necesario tener la formación teórica adecuada, así como una experiencia tutorizada, es decir, que las primeras aplicaciones o las primeras aplicaciones de test de personalidad que ustedes realicen debe ser bajo la supervisión de un tutor. Además, los modelos teóricos que hay detrás de estas evaluaciones sustentan las valoraciones profesionales, por lo cual es esencial el conocimiento de los mismos. En lo relativo a la interpretación, las pruebas de evaluación nos dan un perfil de personalidad, pero en ningún caso existe una relación lineal entre este perfil y un patrón de comportamiento concreto. Es decir, todas las personas que obtienen puntuaciones altas en extraversión no tienen por qué actuar igual. De la misma manera, un mismo perfil puede sugerir distintos tipos de personalidad. Por lo tanto, es fundamental tener cautela, tanto en la aplicación como en la interpretación de los resultados de estas medidas de evaluación conocidas como test psicológicos o psicométricos. Con esto cerramos ya lo que es el contenido teórico de la asignatura de la psicología de la personalidad 1. Cualquier eventualidad, duda o consulta, quedo atenta a responderles. Muchas gracias por su atención. Hemos culminado.